surgido y justamente Mendoza ha sido pionera en el tema de los documentos no binarios. ¿Qué significa esto? Que no se escribe el género, no hay ni hombre ni mujer a la hora de anotar a una persona. Es un tema que ha despertado mucho interés y de hecho fue portada de diarios cuando esto sucedió hace varias semanas atrás. Nosotros estamos en línea con la doctora Eleonora Lam, que entre otras cosas, además de ser doctora en Derecho, tuvo que ver con la reforma del Código Civil que de la mano de la doctora Kemelmacher ya hace un tiempo, y además Eleonora, que te decía, es doctora en Derecho y en Bioética, directora de Derechos Humanos de la Corte de Mendoza. Hecha la presentación, paso a saludarla. ¿Cómo estás, Eleonora? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por estos minutitos con nosotros, un poco para entender cómo funciona este documento que no tiene ni hombre ni mujer. ¿No le faltan datos a la hora de identificar a una persona? Bueno, en realidad el documento todavía no se expide. Lo que tienen estas dos personas en Mendoza es una partida sin sexo, que es lo que se hace primeramente por la ley de identidad de género. Cuando las personas cambian su identidad de género, lo primero que se expide es una nueva partida y luego, sobre la base de esa partida, se expide el nuevo DNI. Como esto fue el 3 de noviembre, las personas, ambas personas que optaron por no tener sexo en su partida, recibieron el 3 de noviembre la partida nueva y han empezado a tramitar el DNI. Pero sí, efectivamente son documentos de identidad, ambos, partida y DNI, sin sexo como categoría legal. Uh-huh. ¿Y qué pasa con el tema del nombre? Pues nosotros recién decíamos que hay, por ejemplo, estas personas que toman un nombre femenino y masculino en conjunto. En realidad, una de las personas sí optó por utilizar un nombre, si lo queremos llamar así, femenino y un nombre masculino. Los nombres, hay nombres que no son necesariamente femeninos y masculinos, hay nombres que son neutros. Y hay nombres que pueden ser indistintamente utilizados tanto por mujeres como por varones, y la verdad que esto también es parte de lo que como sociedad deberíamos plantearnos. ¿Por qué le ponemos un nombre a una persona que lo identifica o le identifica con una determinada identidad de género, que tampoco sabemos cuál va a ser la identidad de la persona? O sea, la carga que tiene el nombre en cuanto al género también es como compleja, porque en definitiva las personas no necesariamente se identifican con eso. Por eso podríamos pensar en hablar en nombres más plurales, o empezar a dejar de encasillar los nombres dentro de la binariedad de los géneros. Cuando regía la ley anterior, que era la ley de nombre que se modificó con el Código Civil y Comercial, la ley anterior prohibía poner nombres que sean, digamos, que permitan confundir que la persona sea varón o mujer. Esto se derogó con el Código Civil y Comercial, entendiéndose que no tenía ningún fundamento, y hoy más que nunca es claro que sería mucho mejor para las personas dejar de cargarles con un género a partir del nombre cuando no sabemos qué es lo que va a pasar. De hecho, creo, corregime si es así, que antes, suponete, si el nombre no era demasiado claro, había que agregarle un segundo nombre que sea claramente... Por esta misma razón, porque la ley prohibía poner nombres que no permitan distinguir si la persona era varón o mujer. Uh-huh. Exacto. Entonces, lo que hay que entender a partir de estos casos, este caso fue uno de los casos, llegó a la Dirección de Derechos Humanos, que es donde yo trabajo, y que es el caso de Jerónimo Carolina, que es el caso que se dio a conocer públicamente. La otra persona ha preferido mantener su identidad reservada, aunque no sabemos si va a continuar con esta postura, pero por ahora prefirió mantener su identidad reservada. Y bueno, y cuando Jerónimo Carolina llegó a la dirección, yo le expliqué la posibilidad de que la ley de identidad de género le contemplaba esta opción, porque hasta ese momento Caro Jero pensaba que
su única opción era pasar del masculino al femenino, del femenino al masculino. Y que no existía la opción de una tercera, cuarta, quinta o cualquier otra opción que no sea pasar de uno a otro. Entonces yo les expliqué que sí, porque lo que pasa es que nuestra ley de identidad de género dice que la identidad de género es la vivencia interna e individual de las personas tal como cada persona la vive. Uh-huh. Y hay personas, muchas y muchas más de las que nos imaginamos, que no se identifican en esta binariedad. Yo hace 2 semanas, justo la semana que se dio a conocer la noticia, sí, estuve en 2 congresos en Buenos Aires sobre identidades trans, y en uno de los congresos éramos unas 40 personas que trabajábamos sobre cuestiones específicas de identidades trans, y muchas de esas personas eran no binarias. Entonces, bueno, y ni te cuento la cantidad de consultas que estoy empezando a recibir vía mail, Facebook, etcétera, de muchas personas que también no se identifican en esta binariedad y por ende quieren que se refleje dentro en sus papeles también. Claro. Eleonora, ahora, ¿qué pasa cuando se hace, por ejemplo, un trámite en Internet y te pide como campo obligatorio que vos pongas el sexo, tu género? ¿Qué se hace? Mirá, si no te pone la opción de no poner ninguna y te lo pone como requisito obligatorio, sí, y vos pones alguno de los dos porque no te va a quedar otra, porque no vas a poder. Ahora, la pregunta es, ¿para qué te exige eso? y por ejemplo, hace un tiempo me pasó de hacerle el trámite a otra persona por un tema de manejo de Internet para pedir una visa a otro país y te piden de hombre, mujer, bueno, o sea, claramente. Bueno, hay determinados países que sí, pero hay muchos países que no. Y de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, la visa o los pasaportes estadounidenses permiten otra opción. Es decir, esto no es tan riguroso o tan... En este caso que te cuento, yo estaba haciéndole el trámite a una persona extranjera, no argentina, para hacer lo que le llaman la solicitud para entrar a Estados Unidos justamente. Sí, lo conozco porque yo tramito la misma. Bueno, y ahí sí me pedían el género, ahí puntualmente hombre o mujer, para ingresar Bien. a Estados Unidos. Se pone alguna de las dos y listo. O sea, igualmente hay otras formas y se está... de hecho, Estados Unidos es uno de los países que ha abierto estas opciones y permite el no poner ninguno. Y permite los pasaportes con X también, porque, por ejemplo, Canadá, Australia, Nueva Zelanda son países cuyos pasaportes permiten poner una X en lugar del sexo femenino masculino. ¿Vos creés que esto va a ser una tendencia que dentro de pocos años... Tendencia no me gusta la palabra porque, no sé, yo lo que creo es que sí, como sociedad tenemos que cuestionarnos para qué utilizamos el sexo como categoría legal, para qué nos lo piden y qué refleja ese sexo. Porque el sexo lo único que está reflejando es cuál es la biología o cuál es el cuerpo de una persona. Y eso en realidad es irrelevante. Es irrelevante para quien recoge ese dato, porque nos resulta irrelevante conocer cuál es la biología de esa persona, con el paréntesis de que todas las biologías son distintas. O sea, ¿de dónde saco yo esto de que dividí el mundo en 2 tipos de biologías, como si efectivamente existieran 2 formas de ser, 2 formas de ser, una masculina u otra femenina, cuando los cuerpos son todos diversos, todos distintos y no necesariamente son exactamente femeninos o masculinos como nos dicen que debieran serlo? Entonces, ese dato que refleja la biología de las personas sí que es irrelevante y sí que no se corresponde con la identidad. Las personas cuando se identifican en un género que no es nada que ver con el sexo, no tiene nada que ver con la biología que tiene esa persona. Y además, ¿para qué yo necesito saber cuál es el género con el que se identifica esa persona? A mí no me piden conocer cuál es mi religión, cuál es mi raza, como se pedía mucho tiempo, como se pedía durante mucho tiempo, hasta no hace mucho tiempo. Y hoy sí podemos decir que esos son datos que jurídicamente son irrelevantes. Sí. Entonces, ¿para qué pedimos el sexo? ¿Para qué le interesa a la persona saber cuál es el sexo? O sea, en definitiva, si la persona tiene vagina o pene, porque eso significa preguntar cuál es el sexo. Sí, claro. Cuando además hay personas que ni siquiera tienen un cuerpo que es absolutamente femenino o masculino. Entonces eso lo que hace es potenciar las diferencias y
tengo un bebé y a un bebé, sobre la base de la anatomía de esa persona, resulta que tiene vagina, entonces yo le pongo sexo femenino, la crío como mujer, con todos los estereotipos, con todas las cargas, con todas las el estigma y con todo lo que significa criar como mujer a diferencia de criar como varón. ¿Por qué no nos ponemos lo que plantea esta no binariedad y lo que plantea este caso, que en realidad son dos casos particulares que se acompañaron y que luego de muchas conversaciones con el registro civil se logró un resultado positivo? Pero lo cierto es que lo que plantean estos casos como disparadores y como ponernos a pensar como sociedad es ¿por qué no permitir que las personas puedan criarse autónomamente y no en un mundo en el que hay nenas y nenes, cuando sabemos lo que significa ser una nena y sabemos lo que significa ser un nene, y cuando sabemos que hay un montón de identidades que no necesariamente se identifican como nenas y nenes que quedan excluidas? Por eso yo bueno, vos decías no tendencia, pero entonces dentro de unos años para anotar a un chico en la escuela... Tiene una carga, viste, que a veces a las personas les asusta, porque este tema asusta a veces también. Entonces yo digo, no usemos la palabra perdón, pero a mí me da miedo decir tendencia porque es como si fuera una moda, o como si fuera, y no lo es. Lo cierto es que siempre existieron estas identidades. Todas las personas tenemos una identidad y la identidad de cada persona es única. Lo que pasa es que nos han encasillado o nos han metido... Nos han educado, es una cuestión cultural, claro. Eleonora. Nosotros nos educan para ser mujeres o para ser hombres. ¿No? Y fíjate qué diferente es como te han criado a vos de como seguramente han criado a tus hermanos varones. Claro. Entonces, bueno, esto es lo que creemos que no. Pero si el género es una cuestión cultural, de eso estamos hablando. Como es cultural se deconstruye. Como es cultural y como en definitiva lo que planteamos es, podemos vivir en una sociedad en la que todas las personas seamos personas y dejemos de criar o dejemos de impartir pautas culturales sobre la base de estereotipos que no tienen fundamento científico. Bueno, vamos a cortar ahí porque dejaste una frase para la bomba, pero lo seguiremos charlando en otro momento. ¿Te imaginás la repercusión que va a dar esta última frase que acabas de decir? Pero bueno, estamos hablando con una persona que está en el tema, no es alguien que ha aterrizado y no tiene idea de lo que está hablando. No, para nada, al contrario, lo vengo estudiando hace mucho tiempo y como te digo, son muchas las personas que es simplemente vivir en una sociedad más libre y autónoma. Eleonora, muchísimas gracias. Un placer esta charla, muy amable. Bueno, gracias, muchas gracias. Hablábamos con la doctora en Derecho y Bioética, Eleonora Lam, quien además es subdirectora de Derechos Humanos de la Corte de Mendoza. Integró el equipo de la redacción de la Reforma Civil, ¿recuerdan? Hace un par de años, en conjunto con la doctora Kemelmacher. Eleonora Lam.